Bien, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Agradezco a Prima ASP por la invitación que ha tenido para conmigo, para poder estar esta mañana con ustedes hablando en esta conferencia sobre el teletrabajo, una nueva realidad laboral. Hace unas semanas yo leía un artículo, y hablo cuando digo hace unas semanas, por lo menos unas 8 o 10 semanas antes que estuviéramos viviendo lo que vivimos hoy, esta coyuntura. Y el artículo decía El futuro del teletrabajo, una revista española, donde podía sintetizar que decía es poco probable que los factores que han motivado el desarrollo del teletrabajo desaparezcan. Los problemas del tráfico aumentarán, el respeto hacia el medio ambiente constituirá una mayor exigencia, las empresas necesitan incrementar su flexibilidad y competitividad, tendrán que reorganizarse, contratar a personal más cualificado, mejorar el servicio al cliente y con ello también reducir sus costos fijos. Parece probable que el teletrabajo siga creciendo en el futuro, decía este artículo. Las predicciones sobre el número de trabajadores varían en gran medida dependiendo de cómo se define el teletrabajo. Sin embargo, decía el artículo, no se va a producir una revolución del teletrabajo. Lo que parece más probable es que este cambio sea algo paulatino, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a esta revolución informática. Pero la realidad es que todo cambió. El teletrabajo en tiempos de coronavirus es ya una realidad que estamos asumiendo muchos países, por no decir todos. Y acá entra una reflexión importante. El gran Winston Churchill decía que no le preocupaba la acción, lo que de verdad le inquietaba era la inacción. Todo desafío, ya sea económico, personal, familiar o social, pone a prueba nuestra capacidad para aceptar y afrontar cambios. Y a eso deberíamos estar todos hoy inmersos en este cambio, adaptándonos a esa realidad. El teletrabajo es una realidad y hoy día es imperante, necesaria para todos nosotros. Será importante entonces hoy conversar sobre ese temor a la holgura, cuando pensamos que nuestra gente está trabajando en casa, donde, como es obvio, lo primordial será la casa, ¿no? ¿Será eso cierto? No necesariamente, porque estamos hablando de profesionales. Hay que romper paradigmas. La productividad no va allá por el número de horas trabajadas, sino por la calidad frente a ellas. Hoy se nos tiene que medir por otros indicadores vinculados a resultados. Por lo tanto, cambia el método de medición y de control. Se trata entonces de administrar o de gestionar, o de sumar estas variables. Hoy nos convertimos en gestores, en gente que tiene que buscar cómo agregar valor. Por lo tanto, que estamos ya en una necesidad de encontrar ese win-to-win, ese ganar-ganar. Necesitamos ahora más que nunca pensar en la co-creación, en generar ideas, escuchando a nuestra gente de distintas áreas, sumando esfuerzos. El costo de implementar el teletrabajo, el tema estructural, es decir, la tecnología, la conectividad. Hay insumos, necesitamos laptops, necesitamos líneas telefónicas, móviles, necesitamos todo un costo que tenemos que realizarlo juntos. El teletrabajo parcial entonces también, como es obvio, me permite ahorrar costos como empresario. Herramientas, aplicativos, enfrentarnos a la supervivencia nos ayuda a comunicarnos y a la vez a generar estos documentos virtuales que hoy día son un mecanismo muy útil y sobre todo de alta productividad. Acompáñenme entonces a un poco conversar en esta hora sobre la importancia del teletrabajo. ¿Qué es entonces el teletrabajo y cómo poder aprovecharlo? En síntesis, podríamos decir que el teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el desempeño de la actividad profesional, sin la presencia física del trabajador en la empresa durante un importante horario laboral, el mismo que va a depender de los acuerdos. Engloba entonces una amplia gama de actividades y puede realizarse a tiempo completo o también a tiempo parcial. Esta actividad profesional en el teletrabajo implica entonces un uso frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el teletrabajador y la empresa. Hay que enfatizar que no es lo mismo el teletrabajo normal
del que tengamos seguramente cuando pase esta coyuntura y el que estamos viviendo hoy con este confinamiento, ¿no? Con los niños en casa, donde el trabajo tiene un tema distinto, ¿no? Hay una necesidad, a veces, inclusive me imagino que ahorita que estoy editando esta conferencia, estás preocupado porque tus hijos estén conectados con el colegio. Igual cuando acabe la conferencia, estando trabajando para tu empresa, para tu organización, o vinculando que tus equipos estén alineados, tienes alguna alerta dentro de la casa. Eso tendrá que irse manejando, tenemos que ir gestionando, tenemos que ir planificándonos y tenemos que ir sobre todo adaptándonos a esta realidad. Lo que sí es cierto, ¿no es cierto?, es que las empresas que tenemos que entender todo esto. Ser conscientes de que la situación actual es muy difícil de cumplir en tema de horarios rígidos. Necesitamos entonces entender la situación que vivimos, que hoy no es normal. Hoy es un desafío, es un reto. Y que por lo tanto no podemos esperar una normalidad en el trabajo de nuestra gente. Debemos dejar autonomía suficiente en la organización del teletrabajo y como hablaré más adelante en la parte final de la conferencia, del famoso accountability. Tenemos que hacer que nuestra gente sea más que responsable, hoy respondible. Tenemos que dar esa oportunidad de ser generadores de confianza para poder sellar verdaderos compromisos. Por lo tanto, entonces, insisto que no se va a tratar de horarios rígidos, sino de haber más bien de temas flexibles. Porque así como algunos dicen que hoy en día este trabajador no está en sus 8 horas ahí metido, seguramente que está trabajando 4 o 6 horas, pero serán de calidad entonces. ¿O acaso cuando le llega un correo a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, no tenemos respuesta muchas veces inmediata? Entonces la gente asume su responsabilidad. Hay que tratar de generar en ellos confianza, insisto, para sellar el compromiso. El teletrabajo es un concepto cada vez con mayor aceptación en nuestra región. Un estudio ha determinado, por ejemplo, que en Brasil era el país con más gente en teletrabajo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando dictaba cátedra en la universidad, hace unos 9 años, explicaba lo que ya se venía viniendo en Telebrás, en Petrobras, con el teletrabajo, donde había una gran cantidad de gente que trabajaba en el edificio, que era bastante amplio, y solamente se quedaron con 2 pisos, y la gente se fue a trabajar desde la casa. Y fue todo un éxito en el tema de los costos para la organización, en el tema de la responsabilidad de su gente, porque era mucho más efectiva, habían muchos mejores resultados. Solo hubo un gran problema, que la gente compartía más con la familia, que la gente trabajaba más en el tema de la productividad, pero se estaba descuidando la salud. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque trabajaban mucho en las horas de madrugada. Y con eso trataban de compensar un poco el equilibrio personal profesional. Hay gente trabajando en México, se estima más de 3 millones, en Argentina más de 2,5 millones, en Chile están cerca del millón. Entonces este tema del teletrabajo comienza a tener mucha fuerza y obviamente acompañado de regulaciones. Pero a veces estas estaban muy ligadas al siglo XIX, porque no se pensaba el avance exponencial que tenemos en tecnología. Hoy se dice que en la región, Colombia es el país que tiene más avances en este tema, en regulación de teletrabajo. Como tantos otros países, el Perú está haciendo entonces hoy un teletrabajo mucho más arduo, sobre todo por la convivencia que tenemos hoy frente a este confinamiento. Hay una ley que se dio en el año 2013, o sea, para nosotros no es algo nuevo, y el reglamento se extiende hacia el año 2015, pero solamente el 22% de las empresas nacionales permitían el teletrabajo. El resto no daba facilidades para sus colaboradores. Y eso ha ido cambiando, porque hay una necesidad, hay una evolución en el teletrabajo. El auge del teletrabajo o el trabajo a distancia ya es común. De hecho, 21 millones de empleados estadounidenses trabajan a distancia. Esto se debe justamente al gran avance tecnológico. Hay una empresa, porque generalmente esto comienza con la gente que trabaja en sistemas. Control Data Corporation, por ejemplo, es una empresa que fue la que inició hace los años 70 el teletrabajo. Y esto
se generó e impulsó mucho en los Estados Unidos, con la famosa ley que se promulgó, la famosa ley del aire limpio en los años 90. Entonces, encontremos, y a esto el auge también para el apoyo a los discapacitados, que el teletrabajo no es algo nuevo. Se ha convertido en una alternativa cada vez más importante. Y no solamente recae en diseñadores de software, en analistas de sistemas. Cada vez esto va generando más posibilidad para las distintas áreas de las organizaciones. Un libro reciente publicado sobre teletrabajo justamente habla sobre esta lámina que estoy ahorita proyectando en la evolución muy interesante de este concepto. Al principio se hablaba de oficina en el hogar, ya que el hecho de poner la tecnología como computadoras, internet en la casa, ¿no es cierto? Con el internet en la casa habría la oportunidad de poder trabajar fuera de la empresa. Luego se pasó al concepto de oficina móvil, ya que los teléfonos celulares, las laptops y tabletas permitían que el teletrabajo no tenga que ser exclusivamente desde el hogar, sino desde cualquier lugar donde haya una conexión a internet o una red de datos. Y la última etapa de esta evolución es la oficina virtual, que expande el concepto anterior con la aparición ya de los teléfonos inteligentes y la capacidad de tener información en la nube. Hoy día, todo lo que necesitamos para teletrabajar entra en la palma de nuestra mano, es la pura verdad. Entonces, frente a todo ello, es importante conocer y entender las ventajas o desventajas del teletrabajo. Y hay para ello tres pilares fundamentales. Tener en cuenta los horarios, este equilibrio personal-profesional y entender la importancia de la productividad. El teletrabajo ha sido uno de los temas más destacados con el contexto del coronavirus, ya que muchas empresas han pedido a sus colaboradores que trabajen desde casa. En este debate hay estos tres puntos fundamentales que acogen de alguna manera ventajas y desventajas de poder teletrabajar. Cuando hablamos de los horarios de trabajo, creo que la palabra clave es hablar de flexibilidad. El teletrabajo hace más difícil definir a qué hora debemos empezar a trabajar, o de qué hora a qué hora, cuál es la hora del término real. Entonces, de alguna manera nos encontramos en esta difícil situación mental y a veces física de poder tomar una decisión. En segundo lugar, a pesar que el teletrabajo puede considerarse una herramienta que tiene efectos positivos, en el balance entre la vida personal y la vida profesional, también puede terminar teniendo justamente el efecto opuesto, si se borran las fronteras entre estos dos ámbitos. Y tenemos gente que está trabajando mucho más que lo que hacía en la oficina. Y otros que entienden que el relajo, que la posibilidad de estar más tiempo con los hijos, con la pareja, con la televisión, les da mayor oportunidad, entre ellos, a sacarse la vuelta laboralmente, pero se olvidan de su profesionalismo. Y se olvidan que estamos en un alto nivel de competitividad. Por lo tanto, hay que encontrar a eso un punto de equilibrio. Por eso, en cuanto hablamos de productividad, los efectos del teletrabajo dependerán de factores como la agilidad, por ejemplo, de los sistemas de información y de una comunicación fuerte a nivel corporativo, a nivel institucional, donde prime la asertividad, que quiere decir me respeto y te respeto, la buena cultura corporativa y la capacidad de los líderes de poder apoyar a sus colaboradores. Las ventajas del teletrabajo, entonces, nos dicen que beneficia tanto a empleadores como a empleados, aunque esto no está exento de obstáculos y de cambios en la mentalidad de la empresa, porque a veces nos cuesta adaptarnos a esa nueva realidad. Para un negocio, los mejores años del teletrabajo todavía están por venir. No todos pueden todavía autorregularse y comunicarse de una manera efectiva. Hay que buscar cómo aprovechar al 100% las oportunidades, sobre todo de tecnología. Lo estamos viendo hoy en la educación online. A nivel colegios, institutos, universidades, esto comienza a tener una presencia donde nada ya es negociable, es una realidad y donde todos tenemos que adaptarnos. Y es algo que ya se venía dando en otros países, inclusive en el Perú, pero que ahora se ha fortalecido, que ahora es una necesidad
y que a la vez comienza a recaer en un beneficio para los usuarios, para los alumnos. Entonces, con ese ejemplo claro, es que tenemos que entender que hay un lado positivo, en que, por ejemplo, nos permite ahorrar espacio, costos de oficina, lo que significa que hay una necesidad, o no hay la necesidad, mejor dicho, de preocuparse por un crecimiento potencial de la empresa en tema de infraestructura. Y aquí hay una parte interesante, ¿no? El espacio de la oficina para el trabajador promedio cuesta una X cantidad de dólares. Te puedo asegurar que con el éxito del teletrabajo, esos alquileres de oficinas Prime comienzan a disminuir ahora. Y comienzas a darte cuenta que te es más rentable que tu gente te trabaje con productividad desde sus hogares, en la medida que tengas la capacidad de saber gestionar y puedas comenzar a darte cuenta que esta sobrecarga comienza a ser más bien un beneficio para ti como empleado. Para el colaborador, para el empleado, para lo que yo llamo hoy, para el asociado, porque creo que antes hablábamos de trabajadores, luego hablábamos de empleados, luego hablamos de colaboradores, pero hoy día deberíamos de hablar de asociados, y no por un término de accionariado, no es desde el fin, sino por un término de encontrar en ello ese win-to-win, ese ganar-ganar ambos. Necesitamos escucharnos, necesitamos darnos cuenta que la suma de los esfuerzos va a dar como resultado la alta productividad. El colaborador también tiene sus ventajas, porque con esto va a desarrollar la automotivación, la disciplina necesaria para poder trabajar desde casa. Es posiblemente el gran desafío. Encontrar que lo hace bien, que puede cosechar con ello grandes recompensas. Entonces, a la vez que se ahorra tiempo, que se ahorra dinero y que se contribuye a una verdadera sostenibilidad, la mayoría de los teletrabajadores descubre que trabajar desde casa ayuda a una conciliación en ese entorno libre de distracciones y estrés. Ayuda a mejorar la sensación del control sobre el trabajo mismo. Junto con estos beneficios, hace que los empleados estén hoy más contentos, están más cerca a su familia, están lejos del tráfico, por lo tanto, se vuelven más productivos. Entonces, cuanto más trabajadores remotos, mayor reducción de costos por parte de la empresa, como decía, en infraestructura y otros gastos, y mayor comodidad para el trabajador. Comenzamos a entender ese win-to-win, ese ganar-ganar. Es importante que las prioridades del candidato se alineen con las de la empresa. Un buen mensaje podría ser: las empresas deben definir la forma tradicional de contratar, capacitar y retener colaboradores. Los colaboradores a distancia son una parte cada vez más grande de esa imagen institucional. Entonces, como es lógico y es importante, estamos entrando a ver, oye, y frente a ese teletrabajo, César, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos? Porque acá entra un tema de soporte tecnológico, de tener verdaderas herramientas que nos permitan desarrollar bien el teletrabajo. Y por eso yo siempre digo, estamos en un gran momento para la gente de TI, para la gente de sistemas. Estamos en esta gran revolución de entender que eso que escuchamos a menudo, que es tan importante en cada uno de nosotros, que se trata de reinventarnos, es hoy día una realidad también en la comunicación. Cuando se apuesta por el teletrabajo, por el trabajo remoto, y luego puedo dar la explicación de la diferencia entre ambos, es que la comunicación es fundamental si partimos de que nuestro equipo no se encuentra en el mismo sitio. El boca a boca en la oficina es la manera más fácil de comunicarte con tu compañero. Pedirle algo, reunirte, es muy fácil. Pero cuando teletrabajas hay que reinventarse. Y hay que reinventar la comunicación. Por ello, aquí puedes ver algunas de las herramientas que se vienen dando en el mundo en tecnología para el teletrabajo. Slack, por ejemplo, es una herramienta que permite a los miembros de una empresa colaborar y mantener la comunicación mediante la creación de conversaciones en grupo. Esto puede utilizarse para, por ejemplo, organizar proyectos, conversar sobre temas como reuniones o eventos y mantener la comunicación entre los miembros de un equipo especializado. Es un motor que permite organizar canales de importancia de los mensajes o mails o correos recibidos. El Hangouts, la aplicación de Google Suite, se divide en un apartado de chats
y otro de videollamadas llamado Meet. Permite compartir pantalla y la integración con casi todos los demás productos del desarrollador de Google. La interfaz es sencilla y no necesita complementos. Se puede acceder a las reuniones directamente desde un evento de calendario o una invitación de tu correo electrónico. Una característica relevante en que se puede mantener las llamadas privadas y, ¿por qué no también retransmitirlas en YouTube? Lo que permite que más participantes en cualquier momento puedan hacer preguntas a este interlocutor. El Google Drive es un gestor de almacenamiento en la nube que permite guardar cualquier archivo, documentos, hojas de cálculo, presentaciones y otros elementos importantes que ha desarrollado Microsoft. Entonces permite compartir con otros usuarios y eso también se puede ver, descargar y trabajar con ellos fácilmente. Hay que buscar entonces funcionalidad. Tenemos Dropbox. Dropbox es otro servicio de alojamiento de archivos en plataformas en la nube que permite a los usuarios almacenar, sincronizar archivos en línea. Tenemos el famoso WeTransfer, ¿no? Un servicio que se basa en la transferencia de archivos de gran tamaño en línea. Su funcionamiento es muy sencillo, ya que basta simplemente con arrastrar el contenido que queremos enviar y completar un formulario similar a un correo. Hoy te mandan un código que te llega al correo electrónico, digitas el código y luego envías tranquilamente tu archivo. Trello también es un organizador de tareas en equipo que mediante distintos tableros te permite organizar y sobre todo priorizar proyectos de forma flexible. Cada tarea se organiza en una tarjeta que a su vez te permite juntar listas, enlaces, contenidos, fechas de vencimiento, así que puedes clasificarlo, inclusive etiquetarlo. Monday es un sistema que opera en un centro de trabajo virtual, permite una vista panorámica de todos los procesos que hay que realizar. Incluye la realización de tareas de forma automática y te permite fusionar pantallas según la necesidad de cada teletrabajador. Miro se trata de un software de colaboración visual, funciona mediante un lienzo infinito al que se pueden añadir budgets, plantillas u otras herramientas para poder elaborar, por ejemplo, tormenta de ideas, talleres, tomas de decisiones y otros elementos de manera colaborativa. Permite ese verdadero feedback mediante el chat, el video y comentarios. Entonces hay una gran capacidad para la integración con otras aplicaciones. Team Leader es una plataforma que unifica CRM, gestión de proyectos, facturación, soporte, gestión de incidencias. Se centra más en la relación de los clientes que en el trabajo en equipo. Importante esta aplicación también. Y el GitHub es una aplicación para desarrollo de software y código centrada en el trabajo en equipo. Permite a los usuarios adquirir roles en los equipos y garantiza permisos dentro de ellos. La herramienta también cuenta con un chat interesante, con herramientas de moderación para mantener la concentración en los proyectos. Es de un código abierto y entre sus funciones cuenta con una opción para establecer guías comunitarias o códigos de conducta, también muy alentador. Entonces tenemos que encontrar en estas plataformas, en estas aplicaciones, lo que decía hace un momento, una necesidad verdadera de reinventarnos en la comunicación. Y eso me permite ahora entrar en el tema de algunos tips para hacer el famoso home office, teletrabajo y ser productivos. Muchas personas encuentran el teletrabajo desafiante. Y lo cierto es que es una gran oportunidad tanto para empresa como para el asociado, para el colaborador, para el trabajador. Busquemos esta oportunidad. Salgamos de ver esto una crisis y más bien veámoslo como una realidad interesante. Y lo primero que deberíamos de conversar frente a este tema de cómo teletrabajar, que en realidad es una gran oportunidad para todos, es encontrar acciones que deberíamos de realizar. La primera es tener un espacio de trabajo dedicado específicamente para ello, para trabajar. Es recomendable, y digo recomendable, evitar trabajar en un sofá o en una silla cómoda en la que también te sientas, por ejemplo, para ver la televisión, para escuchar música. De hecho, que es demasiado tentador encender el televisor junto a tu computador. Pero esto puede traer también momentos que te van a
de alguna manera, sacar de esa concentración plena que se necesita muchas veces para poder trabajar de manera efectiva. Por esta razón, debes tener un espacio destinado solamente a trabajar, en el que tu mente identifique este lugar para realizar solamente esa actividad diariamente. Por ejemplo, si tienes muchas reuniones de video, querrás asegurarte de que tu experiencia sea algo profesional. Evita esos fondos poco profesionales y no trabajes en la misma habitación en la que tienes, por ejemplo, tu dormitorio. Aprende a diferenciar los espacios de descanso con los que tienes para trabajar. El segundo punto es establecer un horario. Decía temprano al inicio de la jornada la importancia de la flexibilidad como un beneficio real para trabajar desde casa. Aún así, es mejor que establezcas una rutina. Incluso si no trabajas de 9 a 6, es útil reservar horas para el trabajo y para tu tiempo libre, no descuidar ese equilibrio personal-profesional. De lo contrario, podrías olvidarte de apagar el ordenador y trabajarías mucho más horas de las que tienes estimadas. Se recomienda no trabajar en pijama. Si tienes muchas reuniones de video, por ejemplo, es mejor usar atuendo profesional. De esta manera será mucho más fácil generar una atmósfera y un ambiente profesional dentro de tu lugar de trabajo. Por supuesto que la pijama es una ropa cómoda y que te da una ventaja para trabajar desde tu casa. Pero date cuenta que estás trabajando con tu mente y le estás diciendo a ella que estás en un momento entonces de descanso. Si vas a poder dominar tu mente, por ejemplo, el tema funciona. Pero si esto te va a llevar a un tema de relajo, imagínate estando así frente a una reunión. Avisar a la familia y a los amigos. Asegúrate de que tus amigos entiendan de que no estás de vacaciones, de que no estás libre para recibir comidas, favores inesperados, visitas, en el momento en que estás realmente concentrado en tu labor diaria. Comunícate con tu líder, comunícate con tu jefe o supervisor, dirán todavía algunos. Ya no te verán en el escritorio de la oficina. Asegúrate de mostrarte. Asegúrate de estar siempre en exposición, como siempre digo. De otra manera, que estés trabajando y que eres un colaborador comprometido. Comunícate a través de los medios, el chat. Comparte tus proyectos en las plataformas ágiles que te acabo, por ejemplo, de enseñar. Asegúrate también de programar reuniones individuales en las que puedas hablar de tareas y en las que estés trabajando también codo a codo con tu líder, buscando ese famoso feedback de ida y vuelta para que esto se haga un tema de rutina. Y entonces, acá podría haber una receta para el trabajo a distancia productivo. ¿Cómo encontrar mejores prácticas para la gestión remota de equipos? ¿Cómo poder entender que esto es una gran posibilidad? Los teletrabajadores deben aprender a tratar su oficina en casa como si fuera tu oficina principal. Quiere decir que debes levantarte de acuerdo a un horario y mantener las horas regulares del trabajo. Vestirte con ropa informal de oficina puede ayudar a generar un ánimo de personalidad, de profesionalidad. Durante el día debes esforzarte por encontrar ese verdadero equilibrio, encontrando momentos también de descanso, hacer estiramientos, ¿por qué no tener tu momento para el gimnasio? Tienes que saber priorizar las tareas que pueden ayudarte a no perder los rumbos. Qué importante es acá nuevamente hablar de la gestión de mi tiempo. ¿Cómo le agrego valor a mi tiempo? ¿Cómo dejo de estar administrando tiempo para pasar a ese siguiente nivel que es gestionar tiempo? Agregar valor porque sé priorizar, porque sé diferenciar lo urgente de lo importante. Como líder, tienes que estar atento a las señales de alerta que indican si los colaboradores, empleados a distancia, trabajan ineficientemente. O quizás ni siquiera estén trabajando. Hoy más que nunca necesitamos de esa presencia permanente, de acompañar al colaborador, de estar ahí para ayudarlo, manteniendo esta distancia. Tengo que estar manteniendo al tanto el desempeño y la productividad, porque yo tengo que dar también resultados. Pero no te enfoques tanto en el procedimiento, ya que hoy tendrás poco control frente a ello, porque es una oficina remota.
Busca más bien entender la importancia de sellar compromisos, de buscar gente profesional, gente que comienza a demostrarte que tiene altos estándares de desempeño. Explícales en detalle lo que deben hacer. Explícales las consecuencias. Explícales cuándo, en qué momento. ¿Y qué significa realmente que el trabajo esté terminado? Que no queden las frases como es obvio. Que no queden las frases como yo te entendí esto. Que no queden dudas. Haz hincapié en la calidad, la mejora continua. Haz hincapié en la cantidad. Haz hincapié en el tiempo de entrega, en la eficiencia, en los costos. Alienta, motiva al colaborador a distancia para que se esfuerce por cometer el mínimo número de errores. Y si estás ahí, tú estás justamente para acompañar en esta productividad, para acompañar en que se cumplan las fechas. Esa es tu labor de líder. Para que acompañar en que se pueda ajustar todo a los presupuestos, donde hay metas claras, desafiantes y orientadas hacia un resultado. Ayúdalo a establecer horarios de trabajo que le permitan cumplir sus objetivos. Eso hace un líder coach. Establece un protocolo firme de comunicación respecto a cómo, con qué frecuencia y cuándo deben comunicarse con usted. Ofrezca ese feedback y ese feed forward. Retroalimenta y haz un plan de acción periódico para que no se pierda el rumbo en el camino hacia las metas. Y entonces, creo que va llegando el momento de hablar de cómo implementar el teletrabajo en la empresa. Cómo entender que hay mejores prácticas para la gestión remota de los equipos. Hay un uso de plataforma de comunicación, una comunicación virtual, no tiene que ser un obstáculo. Hay que aprovechar las conferencias telefónicas y por web que sean planificadas, cortas, con conversaciones que realmente nos generen buenas ideas para hacer bien las cosas. Hay herramientas importantes en video y en audioconferencias como Zoom, Skype, por decir algo más, el mismo Slack, Loom. Hay que utilizar la nube como otra mejora práctica. Es fácil perder de vista los proyectos entre un equipo disperso. Aprovecha los proveedores de alojamiento, de archivos, Dropbox, Google Drive, para poder sincronizar y almacenar el trabajo en línea. Y esto va a nivel personal y a nivel empresarial. Hay que reunirse cuando sea necesario y motivar. No deseas administrar colaboradores, pero lo que deseas es estar disponible y brindar apoyo como un verdadero gestor que realiza seguimiento en el progreso y sobre todo en mantener a tu gente informada y por lo tanto comunicada. Y aquí me permito como coach decirte, piensa en ese líder coach. Piensa en esa capacidad para estar hoy a través de esta pantalla en ese famoso face to face, que sea al menos una vez por semana, una reunión quincenal con el equipo, donde tengamos de alguna manera también informalmente la capacidad y la posibilidad de escucharnos. Por favor, no te olvides de celebrar el éxito. Técnicamente este feedback, que es parte y herramienta potente en el coaching, es más importante de lo que tú piensas. El retroalimentar, el celebrar el éxito, va a generar realmente una motivación importante en el colaborador. No tenemos que esperar que esto sea desde el lugar físico laboral. Se puede hacer también remotamente. Ensayemos. Y para crear una cultura de feedback, de retroalimentación, necesitamos entonces involucrar a todo el equipo. Utiliza el tiempo del cara a cara cuando sea posible para entregar esta crítica constructiva de la manera prevista. Cuando un colaborador haga un gran trabajo, tiene que saberlo, aunque sea por videollamada. Puede parecer obvio, pero algunos jefes, no voy a decir líderes, jefes, no se dan cuenta de que han dejado colgado a sus colaboradores. Este feedback positivo crea un espíritu de equipo increíble. Cuando contrates a gente a distancia, debe dejarles claro cuál es el cargo que van a ocupar, el trabajo, las expectativas de la organización. Descríbele detalladamente sus responsabilidades, sus obligaciones, sus condiciones de trabajo, sus cualificaciones. Especifica todos los requisitos
en el contrato laboral, sobre todo su número de horas, la disponibilidad para consultas con otros compañeros para que sepan integrarse a los nuevos colaboradores, a la organización en su conjunto. Importante es la cultura corporativa, incluyendo en múltiples reuniones el cara a cara con sus gerentes. Importante ofrecerles capacitación con el fin de asegurar que tengan las habilidades necesarias para poder trabajar a distancia. Sobre todo hoy día, más que nunca, manejando las habilidades blandas. Esa gestión del tiempo, esa capacidad para comunicar de manera asertiva, por ejemplo, será sumamente valioso. Y entonces, me permite entender este cuestionamiento, cómo crear una política de teletrabajo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y es importante entonces que cualquier área de negocio que tiene limitaciones de tiempo o de recursos puede hacer que la formulación de políticas quede para un segundo plano. Hablo de emprendimientos, de empresas familiares, por ejemplo. Lo mismo es cierto en el teletrabajo, ¿no? A veces pensamos que es algo temporal. Y esto es algo que nos va a tomar bastante generar una decisión real que es una realidad. Nos va a tomar mucho que pensar, pero tenemos que tomar la decisión. Y tenemos que aceptar que es una realidad. Entonces, son necesarios, pero por supuesto, es una fuerza laboral remota importante. Y tiene que haber una política buena que establezca objetivos claros desde el principio. No se va a poder encontrar un conjunto de parámetros perfectos para una organización, porque tenemos que buscar que al menos esta política cubra lo siguiente: elegibilidad y aprobación. Necesitas que haya un proceso formal para poder examinar y aprobar a tus empleados remotos. Por ejemplo, ¿estás buscando actitudes específicas o ética de trabajo en tus candidatos? ¿Deberían pasar por líderes en la cadena de mando? ¿Hay quien supervise a quién? Hablamos de flexibilidad. ¿Cuántos días por semana pueden ellos teletrabajar? ¿Todos? Algunos sí, algunos en la oficina. ¿Se debe poder contactar a los colaboradores durante el horario comercial principal? ¿Habrá una libertad de elegir a medida que se hace el trabajo? ¿Cómo vamos en el tema de equipamiento y ciberseguridad? ¿Estamos proporcionando a los trabajadores remotos algún equipo? Ordenadores, teléfonos, escritorios, suministros de oficina. ¿Quién no tiene? ¿Le haremos mantenimiento a ello? ¿Son suficientes las contraseñas para poder proteger, por ejemplo, los datos corporativos? ¿Hay que cifrar? ¿Hay que rastrear GPS, por ejemplo? ¿Deberían los colaboradores evitar el Wi-Fi no seguro, por ejemplo, cuando puedan salir de la casa e irse a un Starbucks o a tomarse un café? Cuidado con ello también. Espacio de trabajo y ubicación. ¿Debe el empleado trabajar en un espacio de oficina dedicado? ¿Es este seguro? ¿Me voy a dar el tiempo para poder visitar, encontrar que esté de acuerdo a las regulaciones? ¿Cómo va la política de comunicación? ¿Cuáles serán las mejores formas para que los empleados se comuniquen? ¿Vamos a establecer llamadas regulares? ¿Cómo puede ser que haya un verdadero acceso posible? Y hay que tener un cuidado dependiente. Hay que manejar y entender que van a haber también excepciones de salud para los miembros de la familia. Pueden haber enfermedades. Hoy más que nunca hay que tener en cuenta ese tema. Y entonces la pregunta viene ahora, y como es obvio, si el home office es para todos. Muchas personas creen que trabajar remotamente es como ganarse la lotería. Te olvidas de la oficina, de los dramas de los jefes, nadie te vigila y te levantas a cualquier hora. Algunos dirían incluso que es como si no trabajaras. Pero nada más lejano de la realidad. Al contrario, trabajar remotamente implica una serie de problemas y dificultades diferentes a la oficina. Problemas que en muchos casos deberás resolver por tu propia cuenta. ¿Y cuáles son estos problemas? Dificultades. Algunas empresas no están preparadas para administrar solamente, que es mantener empleados remotos. Imagínate ahora gestionarlos.
No hay diseño de procesos, de protocolos que le permitan integrarse y ser parte de la dinámica de la organización. Se generarán entonces fricciones, dificultades para poder trabajar de manera regular. Con mucha frecuencia encontramos casos donde no se establece comunicación de calidad para empleados remotos y suceden situaciones incómodas. Los empleados que no se encuentren en un momento quedarán fuera del acontecimiento y sin información. Es posible que cometan errores críticos debido a la ignorancia de esa noticia. Importante la comunicación. Y otro de los grandes problemas con los que vamos a encontrar al trabajar desde casa es la soledad. Acá hay ese mix entre extrovertidos versus introvertidos. Sé que muchos van a ver como una gran ventaja, ¿no? Por supuesto que es genial. Pensemos en una persona X que trabaja en contabilidad, que no llegue cada 10 minutos a pedirnos ayuda, va a estar pues más que contento. Porque a él le gusta justamente esa soledad para su trabajo. Pero hay otros que más bien les encanta el contacto visual, el poder conversar, el poder dialogar. Y de alguna manera eso le permite entender que ese contacto se perdió. Y entonces este medio virtual es más frío. Inclusive hay algunos que mencionan que se encuentran en una realidad distinta, donde el trabajo remoto ya no le permite que haya alguien que les haga el control, el seguimiento, y se sienten como un poco frustrados. Entonces añoran esa supervisión y ese control, añoran ese voltear a conversar con alguien. Entonces hay que trabajar también esta capacidad que tenemos para podernos relacionar. Y hay que buscar cómo nos adaptamos con una personalidad proactiva y con esa capacidad para imponer metas que deben cumplirse diariamente. Más difícil hacernos visibles o destacar dentro del grupo, se pierde en muchos casos la sutileza de la comunicación, acabo de decirlo, y esa falta de control también puede ser un problema. No podía trabajar en casa, yo soy de los que necesitan que me controlen. Entonces, entramos a buscar estos beneficios de trabajar remotamente. El trabajo remoto se ha vuelto tan popular en los últimos años que ya es prácticamente un asunto generacional, ya que es importante entender que, por ejemplo, los millennials son el grupo de personas, junto con esta cultura de emprendimiento, que más están alineados al teletrabajo. El primero, como es obvio, le gusta su libertad, le gusta el equilibrio entre lo personal y profesional, y por eso es que están muy de acuerdo con poder trabajar remotamente. Hay que tener en cuenta que ellos están más alineados a que con todo esto van a poder también ahorrar dinero, comenzando porque eliminan costos de transporte diario, de alimentación. Algunas empresas se quitan la necesidad de poder comprar y usar a diario el traje formal, por ejemplo, los uniformes, la ropa. Ya no hay ese costo del transporte diario. De esa forma aumenta su sueldo indirectamente, sustancialmente. Tienen mayor poder adquisitivo. Los trabajadores felices, por regla general, tienden a hacer y a tener mayor productividad y a ser más creativos. Démonos cuenta de esa gran oportunidad que tenemos para ellos. Entonces, como es obvio, yo venía diciendo, entonces este home office será para todos. ¿Debemos realmente crear organizaciones compatibles con el home office? Con el crecimiento de la demanda de teletrabajo, las empresas y organizaciones comienzan a enfrentar nuevos retos. Ya sea que la organización tenga la totalidad o una parte de los empleados trabajando en la modalidad remota. Necesitamos que se adapten a este nuevo paradigma, que se ajusten a procesos para que todo funcione correctamente en este nuevo entorno, en esta nueva filosofía de trabajo. Hay que permitir que haya un trabajo igualitario, donde el que trabaja desde su casa y el que trabaja desde la oficina tiene los mismos derechos. Igualdad de condiciones, igualdad de facilidades.
y mantener a todos los miembros actualizados sobre los objetivos y procesos que se vienen dando en la empresa. Por eso insisto en la importancia de la comunicación. Hay que reducir las reuniones, en especial las que tienen poco impacto sobre la productividad. Hay que buscar hacer lluvia de ideas creativas. Hay que entender que lo más recomendable es definir claramente las responsabilidades para cada miembro del equipo y que esto sea conocido y que pueda delimitar correctamente su trabajo. Entonces, entendamos que este teletrabajo, donde estamos entendiendo y buscando si realmente es para todos, vamos a verlo más adelante que es justamente para aquellos que están involucrados en temas como por ejemplo de contabilidad, de análisis de números, de negocios por teléfono, de redacciones de cartas, de notas, de ingreso de datos, de desarrollar proyectos. Pero hay otra gente que tiene que trabajar obviamente en la producción, en tema de industria, donde no pueden trabajar desde la casa, como es obvio. Entonces no podemos decir que esto es 100% teletrabajo, pero sí podemos decir que hoy día una gran cantidad de nuestra población a nivel de la organización puede tranquilamente estar trabajando en teletrabajo. ¿Cómo dirigir entonces al colaborador que trabaja a distancia? Lo hemos venido diciendo, creo que a lo largo de esta conferencia. Los programas de trabajo a distancia pueden ayudar a las compañías a reducir costos y aumentar la productividad. Tenemos que permitir que el trabajo del colaborador desde su casa se asegure que tenga todos los implementos necesarios, que hagamos un verdadero seguimiento, que el trabajador que es independiente se vuelva una persona organizada, disciplinada, emprendedora, con una visión. Tener empleados en oficinas virtuales exige logística, exige un presupuesto, como estamos viendo. Explíquele al colaborador los términos y expectativas de empleo, incluidos salarios, prestaciones, número de horas, requisitos para su productividad. Establezcan protocolos de comunicación, por ejemplo, respecto a cómo, con qué frecuencia y cuánto deben ser los empleados realmente a distancia que se comuniquen con usted como líder. No se olviden del feedback periódico y enfaticen la calidad, cantidad y entrega oportuna y eficiencia en el costo. Esto nos lleva entonces a lo que les decía hace un momento. Todos los trabajos que no involucren producción, un costoso equipamiento especializado o un gran contacto cara a cara con los clientes pueden ser realizados mediante el teletrabajo. Ya explicaba que hay beneficios para todos, para empleadores, para trabajadores, para la comunidad, para la sociedad. Cada uno se va viendo beneficiado ampliamente. Ya dije en el tema de empleadores, atrapa y retén a los más valiosos, a los talentosos, compite efectivamente por nuevos teletrabajadores, permite ahorrar costos de entrenamiento, contratación, incrementa la productividad, minimiza el desgaste reduciendo el tiempo de viajes de ida y vuelta al trabajo, ayuda a que el colaborador sea más productivo, mejora la moral de los colaboradores, la satisfacción del trabajo, reduce el estrés, permite horarios flexibles, reduce ausentismos por enfermedad, los no justificados, y aquellos van a manejar mucho mejor sus horarios. Las inclemencias del tiempo van quedando a un costado. Se ahorra dinero y se reduce costos operativos. Para el teletrabajador, sus beneficios son básicamente que disminuye niveles de estrés, tiende a estar más cómodo desde su casa, tiene un mayor control sobre su vida, reduce también el tiempo de viaje de ida y vuelta al trabajo, se disminuye la frustración, se elimina cuestiones de estacionamiento, se equilibra la demanda entre el trabajo y la familia, permite al empleado un balance de su vida permanente, aumenta la flexibilidad y mejora el ambiente de trabajo, aumenta el dinero disponible para los colaboradores, aumenta su privacidad, se disminuyen las interrupciones, esas que son constantes, da un mayor control sobre el ambiente de trabajo, parece mentira. Te haces una persona altamente responsable. Y como es obvio, también hay beneficios para la sociedad.
ya que disminuye, obviamente, como hemos podido ver en estas últimas semanas, la contaminación ambiental. Es verde el teletrabajo, conserva la energía y reduce el consumo de combustible ampliamente, reduce la congestión del tráfico, menos personas trasladándose por las rutas y por las calles en horas pico, por ejemplo, aumenta la seguridad en el hogar, la presencia de colaboradores en sus casas disuade a los criminales de su accionar, en barrios e en cercanías, por eso digo que es tan importante también para la sociedad. Hay una mejor relación entre padres y hijos, nos vemos más, nos escuchamos más, se puede trabajar con ellos, podemos estar más cerca de ellos, acompañarlos. Socialmente también hay un gran beneficio entonces. Y entonces yo decía en la parte final de la conferencia, si esta cuarentena se convertía en una oportunidad de oro. Dentro de unos años, la respuesta para muchos será mucho más fácil, ¿no? ¿Qué hacías durante el confinamiento del coronavirus? Trabajaba desde casa. Habrán algunos que recuerden que aprendieron a hacer pan, bizcocho, a cocinar, a limpiar. Intentaron hacer comida para sus hijos. Podrán también decir que vieron grandes películas en Netflix. Pero también van a poder decir algo importante. Aprendí a teletrabajar, donde comencé a darme cuenta de la importancia de poder optar por esta realidad. Hoy las empresas apuestan por el teletrabajo por una necesidad, como una alternativa para funcionar y no cerrar puertas definitivamente. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que esto ocurre hace muchos años, pero que la adaptabilidad a esta realidad nos ha empujado justamente a encontrarnos aquí. Entonces acá hay elementos importantes. Un concepto de movimiento, que lo voy a aprovechar en la medida que sea una persona altamente flexible, que entienda la importancia de la accesibilidad, que entienda la importancia de la productividad, de que soy consciente de, y que sobre todas las cosas debo saber, entender y aprender a adaptarme a este cambio que ya es una realidad. Un desafío adaptativo exige a las personas que cambien y desarrollen una nueva forma de hacer las cosas, pero de hacerlas bien. Por eso es importante capacitarte en tecnología, en jornadas quizás de coaching permanente para que también te puedas automotivar y motivar a un verdadero cambio de cultura empresarial. Hay que derribar ya estos mitos. Hay que dejar de decir que el trabajo no te permite desconectarte, que me vuelves un workaholic. Hay que entender que yo sé decir hasta qué momento es mi función. Hay que dejar de decir que el trabajar es menos productivo. Esa es una falsa percepción. Hay una gran oportunidad. Hay que dejar de decir que es menos saludable. La situación actual hace un poco más difícil mantener un estilo de vida saludable. Es cierto, pero cuando salgamos de todo esto será una gran oportunidad para manejar horarios que tú mismo no vas a escoger y que no tienen por qué afectar ni tu salud, ni tu peso, ni nada, sino que vas bien, vas a poder encontrar un verdadero equilibrio que te va a ayudar en tu salud. La persona que teletrabaja es más indisciplinada. Hay que ver este tema, hay que salir de este mito, hay que romper este paradigma. Hay que entender que somos gente que tiene que comprender que hay una necesidad de ser efectivos y que hay que automotivarse para entender que es mi decisión el comprender que tengo una gran oportunidad, porque acá estoy aprendiendo esta realidad. Acá estoy entendiendo que estoy inmerso en una realidad que hoy es sumamente valiosa e importante. Y entonces el coronavirus me va dejando una gran lección y que yo lo puedo resumir del libro de Graham Covey que dice Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y donde lo que más habla es de la interdependencia. Todo un reto, un desafío que además nos puede traer en un futuro resultados muy positivos. Necesitamos hoy más que nunca escucharnos. Necesitamos hoy más que nunca saber que hay una necesidad permanente de ser flexibles, de entender que hay buenas ideas de otros, de escucharnos más. Es por ello necesario entonces que actuemos en unidad, con responsabilidad, con empatía y con inteligencia. El mayor problema que hay en la actualidad es una variedad tan difícil de controlar
y no es otra que el miedo. Pero el miedo es para los incompetentes. La gente incompetente tiene conocimiento, tiene habilidades y tiene actitud para enfrentar nuevos retos. Y por eso me permito en esta última lámina de esta pequeña conferencia hablar sobre la verdadera llave de éxito. Una llave de éxito que me debe permitir entender que no es otra que la respondibilidad, que más allá de ser responsable, debemos ser gente respondible. Y que esta respondibilidad me tiene que llevar a entender que hay una fórmula mágica, que es ser una persona altamente comprometido, que soy proactivo, que soy altamente responsable, que manejo la comunicación y que por sobre todas las cosas tengo ética profesional, basada en mis valores, que es la gran filosofía de vida. Hay que tomar conciencia que en los procesos asignados lo que más necesitamos es tener una actitud positiva. Hoy la confianza será virtual. La comunicación no verbal, el tono de voz, cómo actuar frente a la crisis es importante. El foco en el colaborador, con un liderazgo transformacional, participativo, será vital. El buen uso de las herramientas será importante. Dense cuenta cuánto bajarán los costos para los empresarios a nivel de alquileres, por ejemplo. No nos llevemos a esta realidad. Trabajemos el famoso accountability, que nuestra gente se haga más allá de la responsabilidad, que se haga cargo de sus resultados, de sus objetivos, y que esto nos lleve a una competitividad cada día más galopante, que es lo que buscamos, porque eso es lo que va a hacer que mejore la sociedad. Quiero agradecer infinitamente a Prima AFP por haberme dado esta oportunidad de poder estar con ustedes esta mañana. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto la voy a responder. Y nuevamente gracias a Prima AFP por esta oportunidad que le dieron para estar hoy en esta conferencia. ¿Cuál sería el pilar más importante del teletrabajo? Nos pregunta Violeta, con todo gusto. Yo diría que es este sello de agua que estamos colocando en la última lámina, que es hacer que nuestra gente se vuelva respondible. El famoso accountability. Más allá de ser responsable, que nuestra gente se comprometa porque le dimos confianza y porque ellos también confiaron en ellos mismos. Que la gente tenga creatividad, iniciativa, que se vuelvan cada vez más proactivos, que haya un alto espíritu de responsabilidad, respondo con habilidad en mis acciones, que se comuniquen permanentemente, que haya una presencia virtual y que nos manejemos con ética, con valores, con una verdadera filosofía de vida. Gracias, Violeta. ¿Cuál es lo más importante en el teletrabajo? Insisto, esta capacidad de generar compromisos entre empleador y trabajador, regido en regulaciones, y sobre todo buscando que el tema se vea realmente fortalecido por un nivel de compromiso permanente, de un seguimiento. En el tema de contratos que me están preguntando, que es un tema más de tema de desarrollo legal, es cierto, el teletrabajo es justamente el que nos permite que yo como trabajador y tú como organización nos pongamos de acuerdo. Por eso se llama teletrabajo. Porque si fuera trabajo remoto, es la organización la que toma la decisión de que tú trabajes desde tu casa. Pero el teletrabajo nos permite que sea un tema de acuerdo, de mutuo acuerdo, por las condiciones donde tú y yo nos vamos a escuchar para ponernos justamente en un fin. En mi caso observo que se invierten horas más de las que trabajaba continuamente en la oficina, y eso que tengo el embarazo de mi esposa. Sí, entiendo lo que me estás contando, y por eso que les decía la importancia de encontrar un verdadero equilibrio entre lo personal y lo profesional. Hay que saber decir no, decía el gran William Ury en su artículo, donde dice el no positivo, cómo aprender a decir no sin decir no, que es muy interesante. Entonces tienes que saber dar acá tus pautas,
tus momentos. Quizás hoy día trabaje 10 horas, mañana trabajaré 4, porque hay necesidad de complementar ello para mi familia y también en lo personal. Hay que saber delimitar, como bien tú has considerado en tu pregunta. Ese es un tema de actitud y de decisión personal. Gracias, muy amable por las apreciaciones, muy gentiles. Quiero nuevamente, hay más preguntas, voy a tratar de ya responderlas vía correo personal. Les agradezco muchísimo por la oportunidad y nos vamos a ver seguramente muy pronto en otra de las conferencias que tenga a bien invitarme Prima AFP, a quien le agradezco nuevamente por la gentileza que han tenido en confiar en mi persona. Hasta la otra oportunidad, muy buenos días para todos. Muchas gracias.